Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una vez más al ciclo de conferencias humanistas en torno a la ciudad. En esta ocasión tenemos a la doctora Sofía Crespo, quien es profesora de carrera asociada C, adscrita a la licenciatura de Historia de la División y Programa de Humanidades de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra y doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Sus principales líneas de investigación son la historiografía, didáctica de la historia social, la historia de género y también la historia urbana. En particular, ha estudiado el asociacionismo en dos organizaciones, la Sociedad Mexicana de Eugenesia y la Unión de Damas Católicas Mexicanas. También trabajó en el campo de la difusión histórica como asistente editorial de la revista Bicentenario del Instituto Mora y de Ediciones Castillo. Su más reciente publicación se titula La Unión de Damas Católicas Mexicanas, una organización de derecha en la Ciudad de México de 1912 a 1930. Muchísimas gracias, Sofía. La palabra es tuya. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy les voy a presentar un trabajo que tiene mucho que ver con la Unión de Damas Católicas Mexicanas, esta organización católica que yo he trabajado, que se titula de la siguiente manera: el conservadorismo católico femenino, los usos políticos de las parroquias de la Ciudad de México de 1912 a 1930. Voy a detenerme tantito para compartirles mi pantalla y poderles compartir la presentación que preparé para este día de hoy. Bueno, el trabajo que yo les voy a presentar aborda a una organización en particular, que son la Unión de Damas Católicas Mexicanas. Ellas estuvieron vigentes de 1912 a 1932. En el año de 1932, esta organización cambia su nombre, se convierte en Unión Femenina Católica Mexicana. Esta es una foto de la Organización de Damas Católicas Mexicanas en el año de 1922, fecha en que hicieron su primer congreso nacional. Entre ellas encontramos, por ejemplo, a un personaje que está al centro, que es el arzobispo José Morey del Río, un personaje muy importante para ellas y para el catolicismo mexicano de este periodo, que me parece importante recalcar aquí, y alrededor están el resto de las mujeres que pertenecían a esta organización. Esta es otra imagen de la presidenta de la organización, llamada Elena Lascurain. En esta fotografía ella está en un hospital entregando un conjunto de alimentos a los enfermos del hospital. El trabajo que yo les voy a presentar gira alrededor de tres elementos centrales de análisis: el maternalismo, una postura política de la mujer enfocada a defender los derechos de su maternidad frente a una serie de conflictos políticos que se vivirán durante el periodo revolucionario y sobre todo durante los años de la posrevolución; la sociabilidad como herramienta de organización de este grupo de mujeres; y el espacio urbano como el centro de acción de las damas católicas. Me gustaría empezar por los antecedentes, un poquito por esta primera etapa de la Unión de Damas Católicas Mexicanas y el surgimiento del asociacionismo femenino católico mexicano. Desde el periodo porfiriato, desde antes del porfiriato en realidad, desde por ahí de los años 1870 aproximadamente, después del periodo de la Reforma, existirán toda una serie de movimientos introducidos sobre todo por parte de la Iglesia Católica, enfocados en tratar de rescatar su espacio, su lugar en el espacio político. Con la Reforma, la Iglesia perderá su espacio en la esfera política, se convertirá en una estrategia, se convertirá en una institución enfocada al trabajo en el espacio privado, enfocada sobre todo al análisis
de, bueno, a participar y a revisar las acciones que ellos realizaban dentro del espacio privado, pero perderán su espacio, su lugar en el espacio político, es decir, van a perder privilegios, van a perder las posibilidades de tener participación política y van a perder también posibilidades económicas en cuanto al cobro y el uso de bienes inmuebles, ¿no? Esto comenzará durante el periodo de la reforma, lo cual llevará, por ejemplo, al proceso de la invasión, la segunda intervención francesa, y más adelante, durante el periodo del porfiriato, digamos, llegaremos a un periodo de paz porfiriana, donde Porfirio Díaz dejará a la iglesia actuar y la iglesia dejará a Porfirio Díaz actuar también, ¿no? Es un periodo, digamos, de consenso. Pero en este periodo, también la iglesia lo que va a hacer es que va a empezar a organizar a sus fieles, pero no cualquier tipo de fieles, sino a sus fieles más adinerados, a aquellas comunidades que pues tienen más recursos y más posibilidades de acercarse a la iglesia, ¿no? Entre ellos a las mujeres católicas, así como otras organizaciones más, se van a inmiscuir también en las labores de la iglesia, van a empezar a trabajar de manera cercana con los párrocos de diversas parroquias, sobre todo organizándose en torno a elementos considerados meramente femeninos, como por ejemplo la filantropía. El cuidado hacia la infancia, el cuidado hacia el enfermo, el cuidado hacia la ancianidad, todo aquello que tiene que ver con esta postura supuestamente natural de la mujer enfocada a cuidar al otro, va a formar parte de estas labores femeninas de la mujer, y el asociacionismo católico femenino, la necesidad de organizar a las mujeres en torno al catolicismo, se enfocará en eso, en alzar en la mujer la capacidad filantrópica que ella misma tiene, ¿no? Se fundarán diversas organizaciones, entre ellas la organización San Vicente de Paul, que va a ser muy importante, y otras organizaciones más que van a estar ligadas a estas primeras filas de la acción del asociacionismo católico femenino. Sin embargo, va a ser hasta el año de 1912 cuando la iglesia se va a preocupar por construir una organización de mujeres católicas más politizada. ¿A qué me refiero con esto? 1912 es un año muy especial en México y en la Ciudad de México. Tenemos ya 2 años del inicio del proceso revolucionario que iniciará en 1910 con Madero. Madero ganará la presidencia en 1911 e iniciará todo un proceso, bueno, ganará la guerra a Porfirio Díaz en 1911 e iniciará todo un proceso enfocado en las primeras elecciones democráticas mexicanas, ¿no? Madero era un hombre altamente democrático, entonces una de las cosas que permitió fue la creación de un partido católico, conocido como el Partido Católico Nacional. El Partido Católico Nacional se va a enfocar en tratar de ganar el mayor número de curules posibles, así como gobernaturas. Y para poder hacer esto, pues la iglesia organizó estas redes de organizaciones católicas que ya tenía varios años fundando, ¿no? Tenía organizaciones de mujeres, pero las tenía, digamos, divididas en varios grupos. Entonces lo que hará a partir de 1912 es construir una única organización de mujeres católicas en la Ciudad de México, la cual llamará la Asociación de Damas Católicas Mexicanas, que funcionará a partir de 1912. Y les dará el lema: restaurarlo todo en Cristo. A partir de esta organización se concebirá a las mujeres como las reproductoras de los papeles y valores tradicionales, como por ejemplo el modelo católico decimonónico tradicional de la mujer, que es el ángel del hogar, la mujer como guía y protectora de la infancia. El lema se los otorgará el personaje que tenemos aquí, que es el arzobispo de México, el señor José Mori del Río, quien además ligará el restaurarlo todo en Cristo con una postura de la Iglesia Católica que provendrá de el Vaticano, que se conoce como el catolicismo social, ¿no? El catolicismo social es todo un intento por parte de la Iglesia Católica de evitar que se unan muchos feligreses a las filas del comunismo. Entonces, desde ahí, digamos, va a tratar también de ligar a las damas católicas. Y para el caso de las damas católicas, también se les dará diversas labores enfocadas a promover y a generar propaganda en torno al Partido Católico Nacional.
Entre ellas, por ejemplo, la búsqueda del óvulo católico. El óvulo católico será una dinámica que promoverá la Iglesia para juntar dinero enfocado en enviar dinero al Partido Católico Nacional, y las damas católicas serán esta institución que recopilará que recaudará este dinero para enviarlo a las filas del catolicismo del Partido Católico Nacional. Me parece importante señalar más o menos cómo estaba la Ciudad de México en este periodo, ¿no? La Ciudad de México, no es 1912, esta es una imagen de 1904. En 1904 esta era la distribución parroquial de la Ciudad de México, ¿no? Tenemos en el centro la parroquia del Sagrario, la parroquia de San Miguel, y podemos ir viendo más o menos cómo estaban divididas las diversas parroquias en torno a lo que era la Ciudad de México a principios del siglo XX. Para 1912, esta era la Ciudad de México. La Ciudad de México ya se había extendido más allá de su primer cuadro. Ya encontramos las primeras colonias, como la colonia Roma, la colonia San Cosme. Encontramos hacia abajo la colonia del Campo Florido, que es hoy lo que conocemos como la colonia Doctores. Y bueno, hacia arriba, hacia el norte de la Ciudad de México, encontramos toda esta zona marginal, que será la zona de Tepito, que será la zona de la Bolsa, etcétera, 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 ¿no? Con la ampliación de la Ciudad de México, la Iglesia tiene que ampliar también su espacio parroquial. Se crearán un conjunto de vicarías que serán las encargadas de trabajar en estas zonas nuevas de la Ciudad de México, por ejemplo, la Vicaría de la Roma del Sagrado Corazón de Jesús, la Vicaría de San Antonio de las Huertas, la Vicaría de San Miguel Nonualco, hacia abajo la Vicaría del Campo Florido, y bueno, un conjunto de parroquias más que, digamos, nos ayudarán a entender un poquito cómo funcionaba la ciudad, ¿no? Sobre la estructura parroquial, tendremos también la estructura de la Ciudad de México. La Ciudad de México se dividirá a sí misma en 8 grandes cuadrantes, ¿no? Que los encontramos, digamos, si lo leemos de la derecha, el primero, el segundo hacia abajo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, ¿no? Esta va a ser, digamos, la organización por cuadrantes de la Ciudad de México, que se sobrepondrá a la división parroquial que impondrá también la propia Iglesia para poder entender y administrar sus espacios, ¿no? Frente a este espacio administrado de estas dos maneras, tenemos entonces el inicio de las actividades de las damas católicas. La Asociación de Damas Católicas, en este sentido, se va a organizar en dos tipos de organizaciones. Por un lado, sus centros de acción, donde ellas acudían y trabajaban en distintas actividades, de las cuales ahorita les mencionaré algunas, y sus centros de toma de decisión. El mapa igual está muy pequeñito, no sé si se alcanzan a ver muy bien, pero digamos, los centros de toma de decisión serán el templo de... se me acaba de ir el nombre. La iglesia de la Profesa, disculparán ustedes, es este pequeño templo que se encuentra actualmente, bueno, desde entonces también, pero hoy lo conocemos como la calle de Madero. Es una iglesia pequeña, pero va a ser una iglesia muy importante, de mucha toma de decisión para diversas organizaciones católicas, no solamente para las damas católicas, que se encontrará aquí en la parroquia de Sagrario. Muy cerquita de otro centro de toma de decisiones importantes para la Iglesia Católica, como será la catedral, que estará aquí en el centro, y como será también el seminario conciliar de la iglesia, que se encuentra atrás de la catedral, ¿no? Bueno, que se encontraba en aquellas épocas atrás de la catedral. Ahora ese edificio, con la guerra cristera, lo perdió la iglesia, ahora es una escuela, y el actual seminario conciliar se encuentra en Tlalpan. En estos centros de toma de decisión acudirán las principales mujeres pertenecientes a esta organización, que formarán el grupo, sobre todo, de las mujeres de la dirección de las damas católicas, ¿no? Como será, les mencionaba yo, Elena Lascurain. Otra mujer va a ser la señora Tamariz, cuyo hijo va a participar en otra organización católica que será el líder de otra organización católica que se llamará Los Caballeros de Colón, quien también más adelante será uno de los principales líderes de la Liga
Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, que será de la liga que va a mantener y a llevar el orden de la guerra cristera, ¿no? Y otras mujeres más. La mayoría de las mujeres que trabajarán dentro de esta organización y que tendrán estos puestos directivos van a ser mujeres de la alta sociedad porfiriana de la época, bueno, que ya en estas épocas no es porfiriana, pero que vienen de ahí, no vienen de estas élites católicas porfirianas. La familia Elena Lascurain, por ejemplo, era una familia muy importante dedicada a los bienes inmuebles. Su esposo era un importante arquitecto. Otros personajes, por ejemplo, había una mujer que se llamaba Elvira Tamariz, quien era, bueno, que era descendiente directa de José María Morelos y Pavón, ¿no? Entonces, digamos que tenemos gente aquí que tenía de gran alcurnia en la Ciudad de México, ¿no? Ellas se encargarán de la toma de decisiones y a partir de esta élite directiva tendrán otro grupo de mujeres que se les conocerá como bueno, que yo las denomino como las abejas obreras, ¿no? Las mujeres que se encargarán de ir y de acudir al resto de estos centros de acción y a desarrollar las distintas labores que estas mujeres consideraban importante desarrollar, ¿no? Como por ejemplo, en la manutención de asilos, la construcción de una biblioteca católica en el Hospital Regina, la construcción de escuelas nocturnas para obreros. En estas escuelas nocturnas se enseñaba a leer, se enseñaba a escribir y se enseñaba también la Biblia, ¿no? Eran como actividades constantes que se desarrollaban, enfocadas sobre todo en la atención hacia obreros y obreras que querían, digamos, iniciar algún tipo de actividad escolar después de sus horarios de trabajo. Y también tenían escuelas que se denominaban así, escuelas para niñas pobres o escuelas para niñas huérfanas o niños huérfanos, ¿no? Este tipo de escuelas tenían la función también de generar un modelo educativo básico, las primeras letras, y un modelo educativo enfocado también en enseñar la religión católica. La gran mayoría de estas escuelas y de estas actividades que se desarrollaban al interior de los templos. Es decir, aquí lo que vemos en cada uno de estos puntitos negros que están ubicados dentro del mapa son diversos templos. La iglesia de Valvanera, el colegio josefino estaba al lado del templo de Santa Brígida, la escuela para niñas pobres estaba en la calle de Santa Inés, en la calle de Jesús María. La gran mayoría de estos espacios estaban enfocados en eso, estaban enfocados en la atención al interior de los templos, ¿no? Que, pues bueno, el interior de los templos es justamente el espacio dedicado a la atención privada de la iglesia y a la labor que realizan las iglesias, digamos, dentro de su espacio más común y cotidiano, ¿no? Situación que va a ir cambiando conforme vayamos avanzando en el tiempo, ¿no? Este mapa lo que trata de revisar es la forma en la que se va a mover la acción, como del centro de este espacio que es la parroquia del Sagrario, donde se encuentran los centros de toma de decisiones más importantes de todo el Arzobispado de México. Desde ahí, desde esos puntos, saldrá la acción hacia el resto de los espacios de la ciudad, ¿no? Se van a concentrar sobre todo en la parte del noreste de la Ciudad de México, un poquito cerca del centro de la parroquia de Sagrario, pero hacia la zona que pues, es la zona más popular del centro, que es justamente la zona de la Merced, para subir también a la zona del norponiente, donde justamente está Tepito y donde está la zona de la Bolsa, que son colonias que para estas épocas muy nuevas y dirigidas sobre todo a los grupos obreros, ¿no? Van a ser zonas muy marginales, con muy pocos recursos urbanos, es decir, apenas van a tener agua, no estarán pavimentadas, va a tardar en que llegue también la electricidad a estas zonas, ¿no? Y van a ser colonias que en realidad, a diferencia del otro lado, del lado de la Roma, y del lado de San Cosme y de la colonia Juárez, pues que van a ser colonias básicamente de lo que hoy conoceríamos como paracaidistas, no van a ser colonias planeadas, pero van a ser colonias muy pobladas por grupos marginales.
Tomemos en cuenta que entre 1912 y 1914 ocurre otro fenómeno importante, que es el proceso de la dictadura de Victoriano Huerta, después del proceso de la toma de el poder por Madero, vendrá la escena trágica, vendrá el proceso de Victoriano Huerta, y con Victoriano Huerta va a haber un auge también de la posibilidad de este grupo de mujeres de moverse por el espacio urbano de la Ciudad de México. Y esto se va a deber sobre todo a que Victoriano Huerta tenía una muy buena relación con la Iglesia Católica y recibió muchísimo apoyo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, esto les va a permitir tener una acción muy variada en este momento. Situación que va a cambiar a partir de 1914 y de 1914 a 1917. ¿Por qué va a variar? Porque, bueno, cae Victoriano Huerta y con la derrota de Victoriano Huerta va a venir toda una ola de movimientos anticlericales en contra de todo este grupo de organizaciones católicas y de miembros del catolicismo que van a estar en contra, bueno, que apoyaron a Victoriano Huerta. Y por lo tanto, pues para el resto de los revolucionarios pues, son enemigos de la nación y son enemigos del movimiento revolucionario, ¿no? Muchos van a huir del país. En estos momentos se empezarán a ir sobre todo a Estados Unidos. En este momento abandona la asociación la señora Tamariz, porque igual a su hijo lo perseguían, se va toda la familia a Estados Unidos y se quedará al frente de la organización la señora Elena Lascurain de Silva. Y esto va a implicar también una modificación del espacio y de su acción. El centro de toma de decisiones ya no serán las parroquias de la profesa, sino que por el contrario se volverá la casa de la señora Elena Lascurain de Silva, el espacio principal de toma de decisiones, ¿no? Estamos en una guerra, la Ciudad de México va a entrar en una crisis terrible en este periodo, de 1915 a 1916, va a haber una crisis económica terrible en la Ciudad de México. Es un momento en el que llegan los tres grupos revolucionarios que quedan, Venustiano Carranza, Zapata, Villa, a la ciudad. Zapata va a bloquear la entrada de agua y la entrada de alimentos por el sur, por Xochimilco. Por el norte, Villa va a bloquear también un poquito el uso de los ferrocarriles. Van a estar los tres grupos revolucionarios en la ciudad, se van a estar matando dentro de la ciudad, y la ciudad sin agua y sin la posibilidad de acceder a víveres, pues va a entrar en una crisis de hambruna terrible. A esto aunado con la persecución que van a vivir estas mujeres católicas y el resto de los católicos, va a hacer que la organización prácticamente desaparezca. Según sus propios datos de estas mujeres, pasaron de tener alrededor de 2.500 miembros a tener 8. O sea, es un cambio brutal. Estos 8 miembros que se quedan van a ser básicamente pues, los miembros de esta élite que lograrán permanecer en la Ciudad de México. Y en este sentido sus acciones también van a cambiar muchísimo. Se van a dedicar básicamente a 4 cosas. Atender a los... Ellos crearán lo que llamarán un ropero para huérfanos de soldados federales. Esto quiere decir los huérfanos de los soldados que pertenecían al ejército de Victoriano Huerta. Van a tratar de apoyar a este grupo de niños. Van a atender y a tratar de mantener abierto un centro de estudiantes que lanzarán con el apoyo de otro jesuita que se llamará Bernardo Bergoén, quien fundará la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Ellas tenían un acuerdo previo con Bergoén y con la Asociación Católica de la Juventud Mexicana de sostener un centro de estudiantes. Van a tratar de sostenerlo el mayor tiempo posible, al final no lo lograrán. Y un comedor para pobres. Un comedor enfocado en la colonia Romita, que si ustedes conocen la colonia Romita, está muy cerca de la Roma, entre la Roma y la colonia Doctores, todavía es una colonia que sí existe, y era una colonia muy pobre y de mucho, una colonia muy marginal. Entonces, en esta colonia van a poner un comedor, van a empezar a dar de comer ahí, van a tratar de llegar a una serie de acuerdos con la Ciudad de México para abrir más comedores y lograr alimentar a la población que pues estaba en un momento de crisis. Al final no van a llegar a ningún acuerdo con la Ciudad de México, ellas pondrán su propio comedor, darán de comer unos meses, al final se quedarán sin recursos y terminarán regalando en el comedor
frijol y arroz, ¿no? A todas aquellas personas que llegaban a trabajar con ellas, ¿no? Fue un momento de muchísima crisis, un momento donde vivían un poquito escondidas y bueno. Y al mismo tiempo trataban ellas de llegar a ciertos acuerdos con los líderes revolucionarios que tenían impuestos sus cuarteles en la Ciudad de México. Esto es muy interesante, ¿no? Porque, pues al ser ellas mujeres y al ser mujeres de la élite, esto les va a permitir tener una voz interesante para poder negociar ciertos espacios de acción para la propia iglesia. Por ejemplo, tratarán de negociar tanto con Álvaro Obregón como con Venustiano Carranza como con Pancho Villa que ciertos sacerdotes pudieran salir del país libremente. Esto me parece a mí algo muy interesante porque pues al final son mujeres que pues pareciera que no tendrían una voz muy profunda por su mismo papel como mujeres y por su mismo rollo filantrópico, pero a la mera hora, en estos momentos de crisis, pues van a ser las que van a estar al frente de un conjunto de acciones políticas, ¿no? Y de defensa de un conjunto de miembros de la iglesia que en estos momentos no podrán defenderse por sí mismos. Llegamos a 1917 y en 1917 tenemos un elemento contextual muy importante que va a marcar la acción de la iglesia a partir de este momento, la construcción de la Constitución de 1917. Como ustedes saben, la Constitución de 1917 creó toda una serie de programas sociales, crea un programa social o crea una serie de propuestas o de artículos de corte social. Y al mismo tiempo de corte anticlerical, ¿no? Igual el más famoso va a ser el artículo tercero de la Constitución, donde estamos hablando de la educación laica, ¿no? Con la educación laica, que es un gran, la educación laica va a ser un gran golpe para la iglesia, porque al final les va a prohibir tener una participación activa en la educación, lo cual les va a impedir enseñar la religión desde las primeras letras, ¿no? Otro elemento importante va a ser la prohibición de la creación de organizaciones católicas. Se prohíbe que existan organizaciones católicas, se prohíbe que existan organizaciones cuyos dirigentes sean sacerdotes y se les va a prohibir también que tengan acceso a puestos políticos y que tengan posibilidades de construir acciones políticas, ¿no? Entonces, todos estos elementos va a hacer que la iglesia vea muy restringidos sus derechos y con la restricción de los derechos de la iglesia lo que va a hacer es que va a fomentar más la participación de sus propios fieles, ¿no? Va a construir un conjunto de acciones más elaboradas y más enfocadas a que los fieles sean los que tomen la batuta en la defensa de la religión. Así, nos encontramos con que la Unión de Damas Católicas Mexicanas, que para 1916 tenía solamente 8 miembros, para 1919 van a empezar a ponerle todos los kilos, se va a incorporar a sus filas un personaje que es el padre Heredia, quien va a ir a recorrer toda la República Mexicana para lograr hacer de esta organización una organización de alcance nacional. La organización va a cambiar de nombre. Si para 1912 se llamaba Asociación de Damas Católicas Mexicanas, para 1919 se nombrará Unión de Damas Católicas Mexicanas. Se va a oponer a la Constitución de 1917 y va a crear un programa enfocado en levantar 3 aspectos centrales, de los cuales las mujeres van a llevar la batuta. El aspecto educativo, un apoyo al movimiento obrero femenino y una lucha por mantener una moral social mexicana. Estos 3 grandes elementos van a estar enfocados sobre todo en la labor de la mujer, es decir, ellas dirán, pues si yo soy mujer, si yo soy la madre, si yo soy la que conoce las necesidades de mi hogar, ¿por qué el Estado me va a decir que yo no puedo llevar a mis hijos a un centro educativo católico? Yo soy, desde el espacio privado y desde mi papel como madre, quien tiene que decidir qué tipo de educación van a tener mis hijos, no el Estado.
En este sentido, se van a oponer abiertamente a la educación laica y van a imponer todo un sistema educativo. Van a crear alrededor de 13 escuelas enfocadas sobre todo a promover la educación católica en la infancia. Con las mujeres obreras va a pasar algo similar, ¿no? Ellas van a empezar a generar todo un movimiento enfocado en que las mujeres que trabajan, obreras, así como trabajadoras de teléfonos, trabajadoras de estos lugares como de las dependientas de los lugares de, por ejemplo, Palacio de Hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Mujeres dependientas, mujeres enfermeras tengan también derechos laborales, entre los cuales se encontraba, por ejemplo, el derecho a guarderías en sus centros de trabajo. Se encontraba el derecho a poder sentarse en su trabajo. Pensemos, no sé si ustedes se imaginan en las dependientas de Palacio de Hierro de Liverpool o de cualquiera de estos lugares, pocas veces están sentadas. Es más, tienen un poquito prohibido sentarse, ¿no? Porque si te sientas no estás atendiendo al cliente, ¿no? Y un poquito lo que estas mujeres proponen y crean, de hecho, es toda una ley que permite a las mujeres tener una silla para poder sentarse en lo que llegan los clientes, ¿no? Que parece poco, pero en realidad es muy importante, porque nos está hablando de que son mujeres que empiezan a construir todo un discurso basado en las necesidades de la mujer. Otro elemento importante va a ser el elemento moral. Ellas construirán una organización paralela que se llamará el Ejército de Defensa de la Mujer, enfocado en atender las necesidades espirituales de mujeres trabajadoras sexuales que se atendían en un hospital enfocado al hospital que es el Hospital de la Mujer de la época, que era el Hospital Morelos. Ellas acudían al Hospital Morelos, atendían las necesidades espirituales de las mujeres que se encontraban con alguna enfermedad de transmisión sexual y lograban convencer a algunas de salir del hospital, que al salir del Hospital Morelos pudieran ingresar a lo que ellas construyeron como casas de regeneración, una especie de asilos donde se permitía a estas mujeres vivir a cambio de que cambiaran su modelo de vida, se acercaran a la religión católica y emplearan otro tipo de acciones para llevar una vida moral, ¿no? Se opusieron también a los bailes modernos, que para estas épocas pues eran pues el cancán y estas nuevas modas como el cabello corto tipo bob, etcétera, 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 los vestidos holgados, el dejar de lado usar el corset y este tipo de modas escandalosas para los años 20, ¿no? Y se pusieron también, creando un modelo de censura para cierto grupo de películas que también consideraban que estaban prohibidos. Exacto, Rodrigo, los locos años 20, ¿no? Que también llegaron a la Ciudad de México y que también llegaron a las élites, ¿no? Y a muchos otros espacios, ellas también los vivieron. Bueno, entonces, entre 1920 y 1926, la organización va a extender su acción y se va a extender también en la Ciudad de México, ¿no? Pensemos que si para 1912 la Ciudad de México se estaba extendiendo hacia la Roma, hacia la Doctores, etcétera, 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 con la Revolución llega, la Ciudad de México crece en 300,000 personas de habitantes, o sea, había 700,000 personas para 1910, para 1920, el censo de 1920 nos dice que va a haber 900,000. Entonces, pues estas personas harán que la ciudad también se extienda. Se extenderá hacia el norte, hacia la zona de Azcapotzalco y hacia la zona de La Bolsa y de Tepito, que les digo está hacia el norte, y hacia el sur, hacia la zona de Mixcoac, y se empezará ya a juntar con la zona de Coyoacán y Tlalpan, que todavía son pueblos lejanos, pero pues ya se pueden empezar a ubicar en lo que será el Distrito Federal, ¿no? Y un poquito también San Ángel. Los centros de decisión serán los mismos, la organización mantendrá a sus líderes, que seguirán siendo este grupo de mujeres clases adineradas, sin embargo sí va a cambiar su forma de acción. Estas mujeres empezarán a trabajar en lugar de por zonas, empezarán a trabajar por tipo de actividad, ¿no? Se van a organizar, por ejemplo, en la sección escolar, la sección de propaganda, la sección
obrera, la sección, la sección de propaganda, la sección obrera y varias otras secciones más, ¿no? Por ejemplo, la sección de, ¿cómo se llama? Déjenme acuerdo. La sección de entronizaciones, que esa se encargará de hacer todo un ritual dentro de las casas, donde se invitaba a las personas que vivían en una casa a entregar la casa a el Sagrado Corazón de Jesús, y poner al Corazón de Jesús por encima de cualquier otro orden político, que es una acción que va a ser muy importante porque, digamos, van a empezar a marcar las casas donde tendrán ellas mayor influencia y donde ellas podrán ir ubicando a sus principales aliados, ¿no? Las otras secciones, pues bueno, se encargarán de diversas labores, ¿no? La sección escolar se va a encargar de construir justamente estas redes escolares. La sección obrera se encargará de trabajar en, por ejemplo, trabajarán en la fábrica Larín, en la fábrica de velas Moderna, en una fábrica tabacalera, en una fábrica de camisas que se encontrará también en la zona de la colonia Guerrero. Trabajarán tratando de crear guarderías, sindicatos católicos y mutualistas, etcétera, 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 ¿no? Y la acción enfocada en las actividades morales se encargarán sobre todo de hacer kermeses, se encargarán de atender a este grupo de mujeres trabajadoras sexuales y se encargarán de hacer obras de teatro y de empezar a generar acciones culturales de corte católico, ¿no? Para tratar de contrarrestar aquellas acciones culturales o sociales que ellas consideraban que pues iban en contra de la moral católica, ¿no? Como les decía, los bailes de cancán, etcétera, etcétera, etcétera. El jazz, etcétera. Este es un plano donde nos enfocamos únicamente a las escuelas patrocinadas por las damas católicas. Si podemos ver, la mayoría de las escuelas se encuentran ubicadas al norte de la Ciudad de México. Las más importantes van a ser la escuela la escuela Granja Francisco y Madero, que es el número 7 que se encuentra aquí. Esta va a ser muy importante. Esta estará ubicada en una colonia que se conoce como la colonia La Bolsa, que está muy cerquita de la colonia Tepito, del barrio de Tepito, están muy cerquita. Y esta colonia va a estar pues llena, bueno, va a ser una colonia también de grupos marginales. Y esta escuela va a ser muy importante y de hecho se la van a pelear tanto ella, o sea, los logros de la escuela se los pelearán tanto ellas como la CEP, ¿no? Los dos tratarán de lanzar ahí sus elementos centrales, ¿no? Pero en realidad quien va a tener el logro de esta escuela va a ser el director de la misma, quien era un artista que va a organizar a la comunidad en torno a la elaboración de esta escuela. Se le conoce como Escuela Granja Francisco y Madero. El terreno se le conocía como Granja Francisco y Madero. Él la convertirá en una escuela y es una escuela que va a combinar tanto las primeras letras como como una serie de actividades que tenían que organizar los niños para poder sobrevivir. Entonces los niños hacían agricultura dentro de la escuela, se hacían talleres de mecánica y de otro tipo de labores donde se creaban ciertos materiales que luego los chicos podían vender afuera de la escuela y crearon también un periódico interno, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que la escuela misma generaba una serie de vida interna enfocada en que los niños que estudiaban en ella tuvieran también un poquito de pues de recursos con los cuales sobrellevar su propia actividad, ¿no? Va a ser una escuela importante. Les digo, para las damas como para la CEP, ¿no? Porque va a ser un modelo único de la Ciudad de México. Las damas en esta escuela darán catecismo y darán también recursos para su sostenimiento. Y la CEP también tratará de vender como suyo el proyecto, ¿no? En otros espacios donde tenían también escuelas fue el Colegio de Jesús María, el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, el Colegio de San Felipe de Jesús, la Casa del Papelero. La Casa del Papelero era una casa enfocada también en los niños que repartían los periódicos.
se les creó también, digamos, un espacio de acción donde también ellos y ellas lograban generar recursos para su sostenimiento. En el resto de las escuelas, ellas se encargaban de supervisar el modelo educativo, es decir, el tipo de clases que se llevaban, se encargaban de organizar y de revisar y supervisar los exámenes y se encargaban de dar las clases del catecismo al interior de las escuelas, ¿no? Otra escuela importante es la escuela Sor Juana, que se encontraba al interior de la fábrica La Britannia, que era una fábrica de camisas, donde además tendrán una escuela para obreros. Esta escuela era sobre todo para las obreras que ahí mismo trabajaban. Este segundo mapa nos explica dónde se encontraban las diversas fábricas en las que también tuvieron influencia. Estas son la escuela, les digo, La Britannia, que también fue una iglesia, una escuela. La fábrica La Esperanza, que se encontraba en Peralvillo, es decir, al norte de la ciudad. Una academia del trabajo que ellas mismas crearon. La fábrica tabacalera, la fábrica Tarín, la fábrica de velas modernas. Crearon también una asociación de enfermeras en el Hospital General, donde acudían además a repartir ropa para los niños recién nacidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la fábrica La Pasamanería Francesa. Ellas lograron llegar a estas fábricas por dos razones. Por un lado, pues muchas veces eran sus parientes los que se encargaban o los dueños de las fábricas, o bien los administradores de las fábricas. Es decir, estamos hablando de una élite política y una élite económica de la Ciudad de México que pues tenía contactos diversos con personajes de estas fábricas, y lo que empezaron a hacer fue organizar en ellas organizaciones mutualistas católicas, es decir, unas especies de pequeños sindicatos, pero que en lugar de ser sindicatos eran más bien una especie de apoyo entre trabajadores y la administración para llegar a ciertos resguardar, digamos, generar, digamos, ahorros para los trabajadores, y que cuando los trabajadores dejaran de trabajar recibieran ahí cierto apoyo por parte de la administración. Sin embargo, no eran en sí organizaciones sindicales como tal. Y de hecho, ese fue uno de los problemas a los que se enfrentaron. A partir de 1925 se creará la primera ley del trabajo, y con esta ley del trabajo una organización que será la CROM, la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, una organización muy importante de la época, va a entrar en conflicto directo con estas mujeres y va a llegar a diversas fábricas, va a poner su mesita fuera de la fábrica y va a obligar a las trabajadoras y obreras a inscribirse directamente a la CROM. En la fábrica, creo que es la Britannia, si no me recuerdo, las obreras no van a querer inscribirse a la CROM porque, digamos, tenían, pues, gracias al apoyo de las damas católicas, tenían su escuela, tenían una guardería, tenían varias condiciones que les parecían más que suficientes. Entonces no van a querer inscribirse a la CROM y va a haber una especie de jaloneos bastante complicados afuera de la fábrica, y la fábrica se va a tener que ver obligada a despedir a 200 empleadas. Entonces, con este proceso en el que se despiden estas empleadas, eso también hará que los demás paren un poquito su acción en cuanto a las organizaciones obreras. Ellas sentirán que pues rebasa sus funciones y capacidades, y crearán entonces una academia enfocada en darle trabajo a este grupo de obreras y a otras más que se incorporarán después, para que estas mujeres puedan recuperar algún empleo en algún otro lado, ¿no? Esta academia del trabajo también se va a convertir en una escuela donde se les enseñarán diversas labores. Labores que pues para ellas eran muy importantes, pero igual y para las obreras no tanto, ¿no? Por ejemplo, se les enseñaba inglés, francés, a tocar el piano, confección y ese tipo de labores que si bien, también se puso un taller de escritura en máquina de escribir. Se lograron un acuerdo con las máquinas de escribir Singer y lograron ahí también poner una pequeña escuela de máquinas de escribir. Bueno, después viene el espacio del programa Moral. El espacio del programa Moral se va a ubicar
les digo, desde el centro de la Ciudad de México otra vez, desde esta iglesia La Profecia, estas primeras sedes de las damas católicas, hacia dos espacios centrales. Por un lado, hacia el Hospital Morelos, donde se generará todo este interés por rescatar a las trabajadoras sexuales de su trabajo y se les buscará incorporarlas hacia otro tipo de acciones, ¿no? En particular, se les buscará incorporar hacia la vida religiosa, ¿no? El Hospital Morelos es lo que hoy conocemos como el Museo Franz Mayer. Ellas acudían al museo, bueno, lo que hoy conocemos como el Museo Franz Mayer, todos los viernes repartían extrema unciones, enseñaban catecismos, escuchaban las penas de estas mujeres y las trataban de convencer de que al terminar su tratamiento, esto me parece importante mencionar, cuando en la Ciudad de México en estas fechas la prostitución estaba reglamentada. La reglamentación significaba que las mujeres trabajadoras sexuales tenían que seguir una serie de inspecciones médicas mensuales. Y cuando salían con alguna enfermedad de transmisión sexual, eran obligadas a estar dentro del Hospital Morelos por lo menos un mes, en lo que lograban pasar su tratamiento. Este mes era para ellas muy trágico porque pues perdían ingresos, no podían estar con sus familias, en particular sus hijos. Muchas veces sus hijos entraban con ellas al hospital. Y pues bueno, perdían sus recursos, ¿no? De trabajo, entonces pues también pues era para ellas bastante trágico, los tratamientos eran también bastante desagradables. Pensemos que no había cura para muchas de las enfermedades de transmisión sexual, de las cuales hoy tenemos cura, entonces eso también implicaba que los tratamientos eran bastante salvajes, ¿no? Entonces, cuando lograban ellas salir del Hospital Morelos después de un tratamiento al que estaban obligadas a cumplir por 30 días, pues salían a la nada. Salían o a volver a buscar trabajo con la madame en la que trabajaban, si es que la recibía, o bien a buscar trabajo en algún otro tipo de cabaret de menor categoría en el que se encontraban con anterioridad, ¿no? Entonces, pues las damas eran una opción para ellas para buscar. Esto es importante porque al estar inspeccionadas, las trabajadoras sexuales recibían también un nivel de categoría al cual pues tenían que mantener, o bien si tenían alguna enfermedad, pues bajaban de categoría, ¿no? Y eso implicaba también una baja en, en los precios de su acción, de su labor, etcétera, un rollo muy acá. Bueno, una vez que salían de ahí, pues se encontraban básicamente sin opciones, ¿no? Entonces las damas lo que les ofrecían era una opción de tener un espacio en donde poder encontrarse y donde poder resguardarse y donde poder igual y cambiar de vida si era lo que ellas querían, ¿no? Al principio tuvieron bastante éxito, de hecho ellas cuentan que atendieron alrededor de 100, 150 trabajadoras sexuales que acudían a la casa, al asilo de regeneración. Ahí pues expiaban sus pecados. Parte de las acciones que hacían eran acciones de expiar sus pecados. Ellas tenían que recitar todos los días toda una serie pues, de ritos católicos enfocados a expiar sus pecados y realizaban también varias, perdónenme, varias recorridos siguiendo por la zona y después buscaban, algunas lograban conseguir trabajo, otras no. Salir de aquí tampoco era fácil, pues, ¿no? O sea, una vez que entraban al asilo de regeneración, pues también salir del asilo de regeneración implicaba que tenían que estar moralmente curadas, digamos, de los pecados que habían cometido anteriormente, y eso implicaba que pues las damas eran las que se responsabilizaban de su actitud moral ante la vida y ante su futuro, ¿no? Entonces, para poder salir del asilo de regeneración, muchas veces se comprometían y se casaban dentro del hospital, dentro del asilo, ¿no? Esta situación que también ocurre en el Hospital Morelos, muchas veces para poder salir del Hospital Morelos se enviaban cartas a los inspectores solicitando
hombres enviaban cartas a los inspectores solicitando que por favor dejaran salir a cierta mujer a fin de que él pensaba contraer matrimonio con ella y entonces ya no se iba a dedicar a esa vida. Y entonces digamos que eran como fórmulas en que estas mujeres lograban salir de estos espacios, ¿no? Pero bueno. También se encargaban de ir a las prisiones a entregar víveres, a atender a los enfermos y a dar diversos cursos de extrema unción y de catecismo, ¿no? Que eran como las principales acciones, ¿no? Y bueno, venimos entonces, llegamos al año de 1926 a 1929. De 1926 a 1929 ocurrirá la Guerra Cristera. Que si bien la Guerra Cristera no va a ocurrir tanto en la Ciudad de México como sí ocurrirá en el Bajío, donde estarán los principales grupos armados, pues la Ciudad de México también se transformará, ¿no? Las organizaciones como las Damas Católicas pasarán a la clandestinidad, porque, bueno, entrarán en conflicto directo con el Estado, sobre todo a partir de que se empiezan a crear estas leyes secundarias a la Constitución, como la Ley del Trabajo, de la que hablábamos hace rato, la Ley Calles, la famosísima Ley Calles, y también la Ley de escolar, ¿no? Estas tres grandes leyes van a ser las principales leyes con las que las organizaciones católicas van a entrar en conflicto directo con el Estado, ¿no? Entre ellas tenemos, bueno, que por ejemplo, la ley escolar pues va a prohibir la creación de escuelas católicas, la participación de todo tipo de organización católica en la construcción de las escuelas y en el mantenimiento de las escuelas. Se prohibirá el catecismo en las escuelas y se forzará a todas las escuelas de la Ciudad de México y del país a llevar la misma currícula escolar, ¿no? Esto pues para los católicos va a ser un golpe muy grande y va a ser pues un problema mayúsculo, ¿no? Sus escuelas, las tres escuelas que tenían ellas, pues van a verse cerradas, van a tener que cerrarlas ante estas nuevas disposiciones. Eso por un lado. Ya comentábamos hace ratito lo que ocurrió también con la labor obrera, ¿no? La labor obrera pues también caerá en problemas a partir de la construcción de la ley del trabajo y a partir de que la CROM empiece a inmiscuirse con las mujeres obreras de las fábricas en las que ellas trabajaban, ¿no? Entonces básicamente van a ser dos espacios de acción que ellas van a perder y donde ya no van a poder seguir participando. Y lo mismo va a ocurrir con los espacios morales, pues, ¿no? Por ejemplo, en 1929, 1928, el asilo de regeneración va a ser intervenido por el Estado y las mujeres que ahí se encontraban van a ser enviadas a un hospital, que en realidad era un hospital psiquiátrico en Coyoacán, ¿no? Porque se va a asumir que son mujeres que van a estar controladas y que van a estar subyugadas por las católicas y por el sacerdote encargado de esta organización en particular, y van a ser enviadas entonces a un hospital psiquiátrico para que siguieran sus distintos tratamientos, ¿no? Entonces, pues ellas se van a quedar un poquito sin actividades y sin posibilidades de tener este tipo de acciones que pues habían empezado a tener fuera de los espacios de los templos, ¿no? O sea, si vemos en 1912, 1914 ellas trabajaban al interior de los templos, en 1920 salen de los templos, empiezan a crear escuelas, empiezan a trabajar en fábricas, empiezan a ampliar sus centros de acción más allá del espacio parroquial y más allá de los templos en los que ellos trabajaban. Y bueno, hacia 1926, pues ellas no van a tener espacios donde trabajar. Es decir, la guerra va a ser muchísimo más fuerte, su organización se va a ver perseguida por el Estado, y pues van a tener que trabajar en sus espacios domésticos, ¿no? La casa de la presidenta, de la vicepresidenta, de la vocal y de la tesorera se convertirán en los espacios de toma de decisión, ¿no? La iglesia la profesa va a ser un espacio de decisión, va a ser un espacio de pelea también, ¿no? La CROM tratará de tomar la iglesia la profesa y las damas católicas irán y entrarán en un conflicto muy severo con la CROM. De hecho, la presidenta incluso llegó a estar en la cárcel por estos conflictos a los que se metía. Entonces, varias veces, sobre todo una vez, es la que yo me recuerdo, donde sí la llevan presa a la cárcel y la meten a la cárcel y con ello viene también una manifestación afuera del
de la sede de la policía, donde pues bueno, ya la tendrán que dejar libre, ¿no? Entonces, en este periodo sus acciones se van a quedar nada más enfocadas a tratar de mantener los ritos católicos, tratar de mantenerlos sobre todo en los espacios privados. Ellas lograrán desarrollar ciertos ritos católicos que estaban prohibidos para mujeres, como por ejemplo oficiar misas. Ellas se encargarán también de repartir, bueno, de generar o de resguardar recursos para la guerra cristera, y de atender a los sacerdotes que eran encarcelados. Esto quiere decir que iban a las cárceles, ofrecían apoyo económico, ofrecían ropa, ofrecían comida y trataban de hacer toda la gestión para que los sacerdotes, en lugar de ser encarcelados, pudieran ser exiliados del país, ¿no? Esas se volvieron sus principales acciones durante este periodo. Si podemos ver todas estas acciones que veíamos aquí, que se expandieron por toda la ciudad, para 1926, 27, 28 y 29, pues van a estar enfocadas solamente en pequeños centros donde ellas básicamente residían y unos cuantos lugarcitos más. Pero pues va a ser mínimo sus posibilidades de acción frente al proceso de la guerra cristera, ¿no? La guerra cristera acabará en 1929, después de una serie de acuerdos privados entre la alta élite de la jerarquía eclesiástica y el Estado. Estos acuerdos van a ser muy importantes para las damas católicas y para todas las organizaciones católicas en general. ¿Por qué les digo que van a ser muy importantes? Pues porque la alta jerarquía eclesiástica va a dejar de lado las actividades, las acciones y las labores que hacían estas organizaciones católicas y van a pactar por encima de ellas. Y van a pactar, por un lado, la creación de la Acción Católica Mexicana, una organización que va a aglutinar a todas las organizaciones católicas que se habían fundado desde 1910 aproximadamente hasta 1929. En esta organización van a entrar las damas católicas, que van a cambiar de nombre, van a entrar los caballeros de Colón, los caballeros de Colón eran una de las organizaciones más importantes para la Iglesia Católica, y va a entrar también la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. La Asociación Católica de la Juventud Mexicana fue la organización que organizó la Guerra Cristera y que se había transformado de Acción Católica de la Juventud Mexicana en Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa. Lo que va a hacer la Iglesia es que las va a unir todas dentro de la Acción Católica Mexicana para poder controlarlas mejor. Les va a otorgar también un líder religioso con el cual van a negociar y las van a dividir. A las damas católicas las dividirán en dos, en Unión Femenina Católica Mexicana y en Unión de la Juventud Femenina Católica Mexicana. Al cambiarles el nombre, también les cambian el estatus. Es decir, no es lo mismo ser la dama católica, perteneciente a estas grandes élites religiosas y de la Ciudad de México, a ser una unión femenina católica donde, digamos, se ocultará este perfil de élite que tenían las damas católicas, ¿no? Se va a modificar su organización interna. Esto es muy importante porque en lugar de organizarse por secciones, en lugar de organizarse por tipo de trabajo, el escolar, el obrero, el moral, etcétera, el de propaganda, como veíamos hace rato, se van a organizar por las necesidades que cada parroquia considere que necesita y que tiene. ¿Esto qué quiere decir? Cada templo de la Ciudad de México va a tener a su sacerdote y su sacerdote va a decidir qué tipo de organización quiere tener al interior de su templo. Pues si quiere tener una organización femenina, pues él decidirá cuáles son las acciones que necesita tener esta organización femenina y las mujeres se dedicarán a trabajar nada más dentro de ese espacio parroquial y no dentro del resto de la ciudad. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a modificar altamente la forma en la que se trabajaba. Se va a dejar de trabajar
en hospitales, se va a dejar de trabajar en la creación de escuelas privadas, se va a dejar de trabajar con mujeres obreras y se van a enfocar solamente a los trabajos que se necesiten dentro de la región o del barrio en el que se encuentran, y el barrio va a estar localizado o se va a poder localizar a partir del templo. Así, entre 1930 y 1940 se van a crear 38 centros donde van a participar la Unión Femenina Católica Mexicana. Es decir, en cada uno de estos templos que están marcados en este mapa va a haber una organización de la Unión Femenina Católica Mexicana, y en cada uno de ellos se va a organizar dependiendo de las necesidades del propio templo. En la mayoría de ellos se van a organizar sobre todo acciones de propaganda, es decir, las mujeres se van a encargar de generar toda una serie de labor propagandística en torno a las necesidades de la propia iglesia. Y se van a dedicar también a las acciones del catecismo. Entonces, pues no sé si a ustedes les tocó, porque igual están muy chicos todavía, pero igual le pueden preguntarle a sus padres o a sus abuelos con quién hicieron el catecismo, y la gran mayoría de ellos les van a decir que con una mujer que lo daba en su casa o lo daba en la iglesia. Esa mujer generalmente pertenecía a la Unión Femenina Católica Mexicana. Y ya para entonces, pues bueno, la organización y las necesidades estarán basadas en lo que cada grupo de mujeres consideraban importante en la región en la que se encontraban, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que conozco bien, porque tuve la oportunidad de entrevistar a una dama católica de la colonia Mixcoac. Ella, por ejemplo, era dueña de una fábrica de cuadernos. Bueno, ella y su esposo eran los dueños de la fábrica de cuadernos. Esta fábrica de cuadernos fue muy famosa en los años 70 y 60 y 80, que se llamaba Cuadernos Tepeyac. Que insisto, ustedes están muy jóvenes para recordarlos, pero si le preguntan a sus papás o a sus abuelos, seguro se acordarán de los Cuadernos Tepeyac, porque en la parte de atrás tenían la tabla periódica o bien tenían la pirámide del Sol. Ella, ¿qué era lo que hacía? Bueno, pues ella organizaba, digamos, su casa y su fábrica estaba muy cerca, a unas cuantas cuadras del mercado de Mixcoac. Entonces ella organizaba a las mujeres que trabajaban en el mercado de Mixcoac para que fueran a su casa con sus hijos, y en las tardes sus propios hijos de ella daban clases de regularización a los hijos de las mujeres que trabajaban en el mercado. Estas clases de regularización iban acompañadas de clases de catecismo. Y al mismo tiempo, ella se dedicaba a darles clases de religión a las mujeres del mercado. Entonces generaba toda una serie de ligas y de acciones que he denominado de sociabilidad con las mujeres del mercado. Cada fin de año les hacía sus propias kermeses, hacía su fiesta de fin de año, repartía juguetes para los niños, y bueno, eso la convertía en una portavoz de la iglesia muy importante, ¿no? Porque si ella recibía o si ella platicaba después con el párroco de la iglesia sobre alguna acción política que estaba funcionando, pues ella iba y la comentaba con estas mujeres, y pues estas mujeres también se hacían de una opinión política, pues, ¿no? Entonces se vuelven mujeres que van a tener una serie de recursos de toma de decisiones y de expresión de sus propias voces, que va a ser muy importante para la iglesia, y todo esto ligado a los espacios privados. Todo esto funcionará tanto en sus casas como al interior de las escuelas, ¿no? Y entonces, pues lo que dice el párroco, la función o la acción o la postura de la iglesia frente a los diversos problemas políticos del Estado, pues llegarán y caerán hacia las clases más populares a partir de la labor de estas mujeres, que empezarán a hacer a partir de 1930-40 y que seguirán haciéndolo todo el resto del siglo XX y XXI.
Entonces, por ejemplo, a partir de 1933, 34, 33, surgió el interés del Estado por generar cursos de educación sexual. Los cursos de educación sexual básicamente eran cursos de biología básica, ¿no? Cómo se reproducían las abejitas, cómo se reproducían las plantas. Eso era la educación sexual. ¿Qué era lo que va a pasar? Pues que a la iglesia no le gustó la idea de que hubiera educación sexual y de repente, ¡boom!, marchas y marchas y marchas de mujeres oponiéndose a la educación sexual y impidiendo que se hiciera la educación sexual. ¿De dónde salen estas mujeres? Pues de aquí, de la labor que van a hacer este grupo de organizaciones católicas que desde sus casas y desde las iglesias van a lograr promover toda una postura a favor o en contra de ciertos espacios promovidos por el Estado, ¿no? En este caso, en contra de la educación sexual. Eso va a pasar en los 60s con el libro de texto gratuito. Se lanza la idea del libro de texto gratuito y lo primero que ocurre es una reacción por parte de estos grupos católicos que se van a oponer a la función del libro de texto gratuito. Pues otra vez, aquí tenemos una base de formación de la caída de las ideas del catolicismo que van a llegar hasta pues, las bases más populares que pueden existir, ¿no? Y bueno, podríamos seguir hablando así de diversos ejemplos donde pues este tipo de actividades siguen funcionando hasta la fecha. Bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, pues yo aquí estoy para contestarlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, doctora Sofía Crespo, por su exposición. Vamos, a mí me parece un tema muy interesante, verdaderamente. Bueno, tú lo sabes, Sofía, yo trabajo la ciudad en tiempos muy antiguos, ¿no? Y entonces trabajar, digamos, todo este trabajo de redes en tiempos contemporáneos me parece interesantísimo, ¿no? Además de mira, ahí te están diciendo que excelente exposición, que muchas gracias, doctora, que estuvo Muchas increíble. gracias a ustedes. Les gustó mucho. Además de eso, bueno, hay mucha gente que lo está viendo por Facebook y que lo estará viendo por YouTube. Entonces, si no te importa, Sofi, podrías dejarnos tu correo electrónico para que te pudieran hacer preguntas, Sí, claro, con muchísimo gusto. comentarios y si quieres, díctanoslo. Sí, díctanos. Es Sofía Crespo Reyes, todo junto y en minúsculas, @gmail.com. Fantástico. Además, bueno, está colgada la conferencia en Facebook y pues irán comentando, ¿no? Te vamos a etiquetar a ti, Sofi, en la página de internet de las conferencias y pues irán comentando, te harán ahí pues eso, ¿no? Sus preguntas y demás. Hay una cosa, a mí me parece, pues eso, ¿no? Como es una reflexión, es simplemente una reflexión. Yo digamos, quedo anonadado con esto de verdaderamente cómo quedan invisibilizadas la acción de las mujeres, ¿no? En todo este tipo de cosas, porque en realidad es raro, estamos hablando de mujeres de derecha, conservadoras, que lo que están haciendo son redes, al fin y al cabo, políticas, ¿no? Bueno, o que tienen influencia política. Y al ser mujeres, pues precisamente la tendencia es lo que hacen las mujeres queda completamente invisibilizado, ¿no? Y entonces es algo muy raro, es como, o sea, en realidad, pues eso, ¿no? Si lo vemos desde la óptica de género, también podríamos ver, bueno, tú lo decías en una parte, ¿no? Porque yo estaba pensando justamente en eso, cuando llega la acción católica, ¿no? Y lo que hace es, bueno, vamos a crear grupos femeninos, ¿no? Que se dediquen a estas ciertas cosas, pero bueno, toda la acción que habían hecho las mujeres antes de esa reforma, pues queda como si llegara a la iglesia y ahora sí que la tratara como de ocultar, ¿no? O de homogenizar, no sé. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, o sea, sí creo que en general la labor de las mujeres
que tendrán alguna voz pública y política se va a ver muy disminuida en este periodo, no solamente de ellas, sino también de las mujeres feministas. Igual y las únicas voces que luego nos resuenan serán los hermanos Carrillo Puerto, ¿no? Sobre todo Elvira, en Yucatán, que va a tener su propia labor y su propia función en Yucatán y que va a ser muy fuerte y va a hacer unas cosas impresionantes. Pero sí, en la Ciudad de México se va a ver muy restringida la voz de las mujeres en general, ¿no? Y ellas van a tener una voz muy importante porque van a actuar frente a las necesidades de la propia iglesia, ¿no? Frente a este yugo que la iglesia va a tener a partir de la revolución, pues las que van a dar la cara van a ser ellas y ellos, ¿no? Y pues va a ser muy, desde mi punto de vista va a ser muy impresionante su labor, van a ser las que van a poner la cara para rescatar a los propios curas. Claro. Y con la acción católica, efectivamente, o sea, la iglesia, la alta jerarquía eclesiástica, porque en realidad no va a ser toda la iglesia la que pacta, va a ser este grupo también de élite, pues sí, o sea, creo yo que llega a imponer una postura política, tanto a ellos como a ellos, porque también a los caballeros de Colón y a los chavos de la juventud católica mexicana, también a ellos pues les van a poner este yugo en la boca otra vez, me los van a tratar de sentar y me los van a tratar de calmar Claro. para poder lograr la paz, ¿no? Sobre todo. Entonces sí creo o sea, no es un yugo que solo se les imponga a ellas, se les impondrá a ellos también, pero sí creo que ellas se van a ver más afectadas por su propia postura de género, ¿no? O sea, al ser mujeres, pues su propia voz va a ser la que va a quedar más escondida y la que va a ser más difícil de recuperar, ¿no? También por el tipo de fuentes a los que podemos tener accesos, ¿no? Los caballeros de Colón, la juventud mexicana, pues tendrá acceso a periódicos, revistas y pondrán su voz en otros espacios, ¿no? La juventud católica mexicana también, la femenina, tendrá su revista, pero digamos su propia revista va a ser hecha por hombres. Claro. Van a tener otro tipo de funciones, ¿no? Entonces sí, más bien la recopilación de sus experiencias. En el caso de la colonia Miscuac fue, por ejemplo, a través de una entrevista de historia oral de una mujer con la que pude platicar y con la que pude rescatar, digamos, su experiencia, de donde yo entendí entonces, pues esta forma en la que funcionaban en realidad a partir de 1930, ¿no? Esta acción más dedicada y más personal de actuar de la mujer, que creo que tiene que ver mucho con la forma en la que las mujeres terminamos tejiendo nuestras propias redes, ¿no? O sea, y que tiene que ver mucho con el género, definitivamente. O sea, las mujeres al estar y al haber estado en el espacio doméstico tanto tiempo, tejemos redes dentro de nuestros espacios domésticos, tejemos redes dentro de nuestra propia comunidad y actuamos dentro de nuestra propia comunidad, ¿no? Sobre todo en este periodo de la historia, ¿no? Para este, los caballeros de Colón y las organizaciones masculinas, pues ellos tendrán otra serie de espacios que les van a permitir actuar con mayor facilidad y de una manera más pública. Y creo que ahí sí tiene que ver todo con la forma en la que se constituye el género. Y Claro. sí, creo que ellas van a ser unas grandes perdedoras en la guerra cristera. Claro, Totalmente. ¿no? Porque, o sea, o sea, en realidad, mira, me dejas pensando esto, ¿no? Que tres elementos me surgieron ahora de lo que tú estás diciendo que me parecen interesantísimos. Por un lado, simplemente el comentario, y lo recalco, un comentario que tú acabas de hacer y que es fundamental, ¿no? O sea, claro, revistas de señoras hechas por señores, ¿no? Que Ujú. cuentan lo que hacen las señoras y piensan las señoras, ¿no? Entonces, eso ya de entrada pues terminas silenciando, ¿verdad? Ya ahí lo tenemos. Por un lado. Por otro lado, ¿cómo tejen? Eso me gusta mucho, ¿no? O sea, a partir de sus hogares, cómo van tejiendo sus propias redes. Y cómo esas redes, ahora yo arrojaría esto, ¿no? O sea, cómo esas redes en realidad, al estar nosotros inmersos en un sistema completamente, vamos, no voy a utilizar este super término, ¿no? Pero este sistema heteropatriarcal completamente, pues eso, en pocas palabras, las redes femeninas se nos escapan, ¿no? Al sistema. En el momento que se tratan de estudiar las redes, pues no se encuentran las de las mujeres, porque en realidad las mujeres tienen unas redes diferentes, muy propias, ¿no?
y demás. Y eso también me lleva a otra cosa, ¿no, Sofía? Digamos, hasta cierto punto, y esto es pregunta, ¿no? ¿Tú crees que en realidad en esos momentos de crisis, de estrés, digamos de estrés en cuanto a la relación, pues eso, ya sea con el Estado, la guerra, ¿verdad? La revolución, todo este asunto, en el momento en que había, digamos, era un momento estresante, estos grupos tuvieron un poco más de libertad, ¿tú dirías? O sea, que eran redes informales y hasta cierto punto, bueno, no digo 100% informales, pero que había cierta informalidad y esa cierta informalidad les daba más libertad de acción o un poco más de agencia. Y cuando todo se vuelve al status quo, realmente lo que vamos a tener es más bien unas redes que tienen que ser formales y por lo tanto, pues un margen de acción prácticamente nulo. ¿Tú qué dirías, Pues Sofía? mira, esa es toda una discusión historiográfica. Ujú. Ahí estamos divididas. Hay un grupo de historiadoras que consideran que no, que en realidad ellas siempre estuvieron actuando de la mano de lo que los sacerdotes les pedían que hicieran, ¿no? Que no encuentran, digamos, discusiones entre sacerdotes y damas católicas, ¿no? Sino que más bien una línea directa de acción y donde ellas nada más desarrollaban. Yo, en lo particular, creo que ideológicamente ellas no iban a oponerse jamás con sus sacerdotes porque el sacerdote implica toda una serie de pues es una postura y una figura de poder para una mujer católica, ¿no? Es una postura y una figura que se mantiene y que se tiene que respetar, ¿no? Yo creo que la forma en la que podemos encontrar estos espacios de libertad tiene que ver en la forma en la que entre ellas se organizan, la forma en la que entre ellas toman decisiones sobre cómo actuar en el espacio frente a las decisiones que a los otros les dicen que tomen, ¿no? Entonces, si los otros les están diciendo que tomen, que creen ciertos espacios, por ejemplo, el espacio obrero, el espacio educativo, etcétera, etcétera, ellas son las que al momento de actuar toman las decisiones sobre cómo lo hacen y de qué manera resuelven ciertos conflictos que con ellos no van a negociar, porque las que están ahí enfrente son ellas, ¿no? Creo que un ejemplo es el espacio obrero, ¿no? O sea, cuando ellas entran en conflicto directo con la CROM, cuando ellas pues se dan cuenta que están ahí peleándose con estos gángsters que eran los dueños de la CROM, porque eran los gángsters, yo creo que es ahí donde ellas dicen, no, pues es que aquí nos estamos arriesgando a nosotras y estamos arriesgando a las mujeres con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces aquí le tenemos que poner un freno a este tipo de acción, ¿no? Y lo hacen y deciden dejar de lado la acción sindical y empezar a trabajar en torno a otro tipo de actividades más enfocadas a sus funciones femeninas, ¿no? Y eso va a llevar también a que haya una modificación en la estructura de la élite religiosa, cambiarán de líder religiosos, dejará de ser este personaje que se llamaba Heredia y entrará otro que se llamará Francisco Miranda, quien también hará ciertos ajustes a su función para resaltar más las acciones femeninas y las acciones enfocadas en el desarrollo de la maternidad como el eje de la vida de la mujer, ¿no? Entonces creo que o sea, creo que ellas tendrán libertades y tendrán posibilidad de actuar entre ellas y en los espacios a donde llegan. Pero ellas no creo que vieran ni siquiera necesidad de tener un enfrentamiento directo con los párrocos con los que trabajan porque pues su propia religiosidad no se los permite, ¿no? Claro, 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 totalmente. Ahora, precisamente, ¿no? Como tú lo dices, Voy a dejar de eh, compartir. en muchos casos, ¿no? Cuando tenemos digamos, los historiadores ahora que tú mencionabas el problema historiográfico, pues eso se da en especialistas en muchas épocas y en muchas latitudes, ¿no? Y precisamente hay veces que estamos, pues, por ejemplo, hace poco, ¿no? Yo estuve en una conversación, no voy a decir una discusión realmente, pero era una conversación sobre, sí, mira, temas tan simples como hablar yo qué sé, ¿no? El típico colegio alemán, ¿no? Y entonces está la postura de decir, en los documentos consta que en realidad, pues en tal año el gobierno mexicano expropió, ¿no? O más bien le quitó el colegio pues al gobierno alemán y por lo tanto nadie puede afirmar
que hubiera ningún tipo de socialismo, de nacionalsocialismo alemán ahí, ¿no? Y por otro lado, una cosa es lo que digan los papeles y otra cosa es pues lo que piensen los personajes que eran profesores ahí o lo que se haya dado orgánicamente, ¿no? Hasta cierto punto, de manera, a ver, como tú lo mencionas, ¿no? Las damas católicas, vamos, sí, o sea, sería obviamente extraordinario encontrar una discrepancia en documentos, ¿no? Sí, exacto. O sea, ellas terminan acatando, ¿no? Porque pues al final es parte de su devoción. No Sí, sí, podemos decir que, o sea, porque ellas lo que las mueve es su devoción, no una acción política, ¿no? Entonces, desde su devoción, ellas pues toman la voz del sacerdote, ¿no? Y tomarán las claro. acciones que el sacerdote le solicitan que tomen, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, el cambio de nombre. Perder su identidad como dama católica fue para ellas terrible, ¿no? Porque implicaba perder un reconocimiento público que Sí, ya tenían desde los 20 años antes habían y que pues acuñado, también ¿no? les Sí, daba cierto estatus frente a la sociedad, ¿no? O sea, no es lo mismo ser la dama católica de la colonia que forma parte de una organización, ¿no? O sea, tienen funciones distintas, socialmente hablando, ¿no? Y claro. fue para ellas un golpe muy fuerte. Sí hubo, esa decisión se tomó en el primer congreso de la Unión Femenina Católica Mexicana en 1932. Y sí hubo una petición de que no les cambiaran el nombre, la cual fue ignorada pues, por los sacerdotes y esta élite. Señores, claro. Y parte del proceso fue que la presidenta abandonó la organización, ¿no? La Elena Lascurain dejará la presidencia en este momento, lo cual también nos habla de que ahí sí hubo una ruptura interna importante, ¿no? Claro, claro, totalmente, totalmente. Pero pues más allá de eso, pues te digo, su propia devoción no creo que se los permita, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Y Ujú. además, sí, totalmente. Hay acciones que son pues muy claras dentro de esto, ¿no? Cuando tú decías ahora mismo en tu conferencia, por ejemplo, cuando abogaban porque los sacerdotes no fueran a la cárcel, sino que fueran exiliados, ¿no? Ujú. O sea, eso a mí me parece un momento clave, ¿no? O sea, estos señores están metidos en la cárcel. Bueno, nosotros trataremos de paliar el problema como podemos, ¿no? Y entonces, entre ello, pues bueno, que los manden al exilio. O sea, yo simplemente pongo sobre la mesa la posibilidad de, vamos, los grupos que normalmente no ostentan el poder, pues en un momento de crisis o de estrés o de toma de decisiones espontáneas, pues tienen cierto margen de maniobrabilidad que después cuando se establece el orden típico, pues lo pierden, ¿no? Ujú. Podría ser. Sí, Sofía, muchísimas gracias. no hay de qué, Muchas Rodrigo. gracias, Gracias a doctora ti. Sofía Crespo, por tu conferencia. Fue maravillosa, excelente. La verdad es que es un tema muy interesante donde obviamente surgen pues seguramente muchas preguntas y comentarios. Les ruego, por favor, los hagan a través ya sea de Facebook, ya saben, si no al correo, si quieren en privado, a la doctora Crespo. Te agradezco mucho, Sofía. No, muchas gracias a ti, Rodrigo, en verdad. Bueno, pues nada, de parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y la División de Artes, Ciencias y Artes para el Diseño, te agradecemos muchísimo la participación en el ciclo de conferencias humanistas en torno a la ciudad y los invito. La próxima semana vamos a tener a la doctora Elisa Dibiase Castro, quien nos va a hablar esta vez desde el punto de vista de la literatura, nos va a hablar de la geocrítica. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego.